¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra de parte del Señor para sus vidas? Amén. Muy bien. Vamos a leer juntos. Y dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No sé si usted se ha puesto a analizar cuántas palabras pronuncia usted en un día. Según las estadísticas, las mujeres son las que hablan un poquito más, pero poquito, no hay mucha diferencia, ¿sí? Y estaba viendo las estadísticas, y según las estadísticas dice que una mujer habla en promedio 20,000 palabras en un día. Así que varones, haga cuenta cuánto les falta en este día. 20,000 palabras en un día, según las estadísticas, que una mujer habla eso. En comparación de un hombre, solamente habla 7,000 palabras en un día. Y algunos no llegan ni a 1,000, ¿verdad? La esposa tiene que entender, descifrar, a ver qué es lo que está pasando, porque a veces hay hombres que no hablamos mucho, ¿sí? Pero las palabras es una forma en cómo nos comunicamos unos a otros. Pero las palabras, mis hermanos, son muy importantes en nuestras vidas, porque cada palabra que pronunciamos produce un efecto, ya sea positivo o negativo, en nuestra propia vida. Por eso yo le pregunto, de todas esas palabras que usted habla, ¿cuántas de esas palabras edifican? ¿Y cuántas de esas palabras no edifican nada? Por no decir otra palabra. ¿Cuántas palabras? Pregúntele a su esposa, pregúntele a su esposo. No, mejor no le pregunte. Pronunciamos muchas palabras, y muchas de esas palabras, mis hermanos y amigos, que pronunciamos no son nada buenas, nada agradables. Y esas palabras afectan nuestra vida emocional, nuestra vida familiar, nuestra vida espiritual. Afectan esas palabras en nuestra vida. Muchas de las cosas que tenemos en nuestra propia vida personal, familiar o laboral son causa de las palabras que usamos en el día. Son consecuencia de todas esas palabras que pronunciamos constantemente. Por eso es muy importante que usted y yo consideremos y analicemos qué palabras estamos hablando en el día. ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca, de nuestro labio? ¿Qué palabras están saliendo? ¿Palabras para edificación o palabras para bendición o palabras para maldición? Muchas veces pensamos que una palabra de maldición es cuando me decimos groserías. Sí, pero no siempre, porque muchas veces no decimos groserías, pero con las palabras que estamos diciendo, estamos lastimando, estamos maldiciendo, mal hablando. Eso es maldecir, mal hablar. Por eso es muy importante que usted y yo consideremos las palabras que salen de nuestros labios. ¿Sabe por qué? Porque a través de las palabras que pronunciamos de nuestros labios, a través de esas palabras, podemos recibir la salvación o rechazar la salvación que Dios nos ha dado. Hay un pasaje conocido por todos o por la gran mayoría de nosotros, y dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo les preguntara a todos y a cada uno de ustedes, y de forma personal, si yo te preguntara, ¿crees en Dios?
estoy seguro que el 100% de los que estamos aquí diríamos, sí, yo creo en Dios. La segunda pregunta que yo te haría, ¿has confesado que Jesús es tu Señor? Dirá, pues no, pero Dios sabe que lo siento en mi corazón, Dios sabe que yo creo en Él. ¿Sabes qué? Eso no es suficiente. No es suficiente que tú creas en Dios. Para que tú seas salvo, necesitas confesarlo con tu boca. Me dirá alguien, ¿salvo de qué, pastor? ¿Salvo de qué? ¿Sabes qué? El ser humano un día va a partir, todos y cada uno de nosotros vamos a partir de este mundo. Tú y yo un día vamos a partir de este mundo. Y la Biblia nos dice que únicamente hay dos lugares a donde vamos a ir. Uno es el cielo y otro el infierno. ¿Qué se necesita para no ir al infierno? Se necesita creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero no solamente creer, ¿sabes qué? Confesarlo. Las personas de hace muchos años atrás, muchos de ellos cuando hacían trato o cerraban un trato de algún negocio, muchos de ellos firmaban un papel, pero muchos no firmaban un papelito, un contrato de compraventa o algo por el estilo. Muchos de ellos simplemente confiaban en la palabra. Muchos de ellos, cuando alguien decía, sí, te lo vendo, a partir de hoy es tuyo esta propiedad, es tuyo este bien, así se cerraban los tratos. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Sabes qué? Déjame decirte que con Dios es lo mismo. Para recibir la salvación que Dios nos ha dado, no solamente basta creer, sino hablar a través de la palabra. Y cuando tú y yo decimos, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, creo que tú moriste en la cruz, te entrego mi vida en esta hora. Cuando hablamos esa palabra, recibimos la salvación. No es suficiente creer solamente, es importante hablar. Por eso dice Romanos, que si confiesas ¿con qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora entenderás por qué es muy importante las palabras que pronunciamos, porque a través de nuestras palabras recibimos la salvación. Ese regalo tan grande a través de nuestras palabras. Por eso es muy importante que cuidemos qué palabras pronunciamos. Mira, en otro pasaje de la Biblia, el Señor Jesucristo fue un poquito más fuerte, más claro, más directo. En Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33 dice de esta manera: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En este versículo el Señor Jesucristo dijo estas palabras: cualquiera que me confiese. O sea, cualquiera que diga, soy cristiano, soy hijo de Dios, creo en Dios, creo en Jesús. Dice este versículo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. O sea, que si tú o si hay alguno de ustedes que ya aceptaste a Cristo en tu corazón, pero te da pena decir que eres cristiano, es muy importante que consideremos lo que dice este versículo. Es muy importante lo que hablamos. Si tú eres de las personas que dicen, oye, ¿eres cristiano? Fíjate que el domingo te vi que entraste allí en un lugar donde vi que había muchos hermanos. ¿Tú eres cristiano? No, yo no, me lleva mi esposa, ¿no? O me lleva mi mamá.
¿Sabes qué estás hablando con tus palabras? Estás negando al Señor Jesucristo. Y dice este versículo que un día tú y yo vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y es ahí donde el Señor, vamos a comparecer delante del Señor. Y es ahí donde el Señor Jesucristo nos va a decir: a ti no te conozco. Pero yo iba a otra iglesia, a Shekinah o a otra iglesia. Sí, pero cuando te preguntaron si eras cristiano, dijiste que no. A eso se refiere este versículo. ¿Cuántos cristianos hay en esta tarde? ¿Cuántos cristianos que no les da pena decir que creen en Cristo? Mira, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice de esta manera, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través de nuestros labios recibimos la salvación. A través de nuestros labios confesamos que Jesús es el Señor. A través de nuestros labios, de nuestras palabras. Cuando tú y yo le fallamos al Señor, venimos a los pies de Cristo, le pedimos perdón. ¿Y sabes qué pasa? Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué tan importantes son las palabras que pronunciamos en nuestras vidas? Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué palabras usas más comúnmente en el día? ¿Palabras que bendicen o palabras que no bendicen a nadie? No levanten la mano, pero sí contéstese esa pregunta. De las palabras que usas en el día, ¿cuántas de esas palabras son un insulto? ¿Cuántas de esas palabras que pronuncias en el día, cuántas de esas palabras estás maldiciendo a alguien? ¿Le estás deseando mal a alguien? Tenemos que tener presente, mis hermanos, usar nuestros labios, nuestra boca, porque a través de nuestras palabras van a afectar nuestras vidas o también no va a ser de bendición para nuestras vidas. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 2. Proverbios capítulo 6, versículo 2 dice de esta manera: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Las palabras que usamos a diario, esas palabras nos van a atar o nos van a desatar. Las palabras que usamos a diario, esas palabras nos van a atar para lo bueno como para lo malo. Las palabras que salen de nuestros labios, mis hermanos, van a repercutir en tu vida personal. Si tú eres de las personas que se la pasa quejando, dice: ay, es que siempre estoy enfermo. ¿Sabes qué va a pasar? Siempre vas a estar enfermo o enferma. Pero pastor, es que usted no, siempre me duele algo. Esa palabra siempre te están atando a tu vida personal. Pastor, es que yo nunca puedo hacer algo bien. Esas palabras te van a atar. Si tú dices: pastor, es que a mí todo me sale mal, todo te va a salir mal. Si tú dices: pastor, es que yo nunca puedo hacer algo, nunca vas a poder hacer algo, porque nuestras palabras nos atan para bien o para mal. Anoche
Estábamos aquí con los jóvenes, el hermano que vino a compartir una palabra, él decía, y me llamó mucho la atención lo que él decía, en mi empresa, dice, yo le prohíbo a mis empleados que me digan, no se puede. Yo les tengo prohibido eso a mis empleados de decir que no se puede. ¿Por qué? Porque las palabras que estemos pronunciando en nuestras vidas, esas palabras que pronunciamos, es eso lo que nos va a atar para lo bueno como para lo malo. ¿Quiere que se lo demuestre? Vaya conmigo en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo del Santiago capítulo 3, versículo del 3 al 5. No sé si nos puedas poner en NBI, Alicia, por favor. Santiago 3 o NTV. Santiago 3 del 3 al 5. En este versículo, oiga lo que dice. Santiago 3, versículo del 3 al 5. Dice, oiga lo que dice. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. ¿Sí? Versículo 4 dice, fíjese también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobierna por un pequeño timón a voluntad del piloto. Versículo 5, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. ¿Estoy siendo claro? Las palabras que salen de nuestros labios nos van a dirigir hacia dónde va nuestra vida. Las palabras que salen de nuestros labios nos van a gobernar. Papás, si tú le dices a tu hijo, tú eres un burro, no te sorprenda que cuando te muestra las calificaciones venga con un 5. ¿Por qué? Porque tú eso lo estás hablando sobre tus hijos. Mamás, que no te sorprenda que tu hijo cuando sea grande ande por malos caminos y todo porque tú le dijiste, saliste igualito a tu papá, un borracho. Porque esas palabras que estás pronunciando sobre ellos lo va a dirigir hacia dónde en la vida. ¿Estoy siendo claro? ¿Nos puedes poner nuevamente el versículo 3 de Santiago, Alicia, en NBI o NTV? Veamos bien lo que dice este versículo. Las palabras nos van a dirigir. Dice este versículo, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar, la palabra controlar todo el animal. Las palabras controlan nuestra vida. Las palabras. Si tú te ves al espejo y dices, qué feo está este espejo, así te vas a ver. Pero si dices, aquí se lució el Señor, no es una plática para jóvenes, pero quiero aterrizarlo. ¿Cuántos jóvenes hay? Levanten la mano, jóvenes solteros. ¿Saben por qué mucho joven
joven, no jovencita, sino jovencito, no encuentra novia, ¿saben por qué? Porque se considera feo. Pero pastor, así estoy. Sí, pero no, ya no lo digas. Sí. Y en cambio hay otros feos, que ya tienen novia. ¿Por qué? Aún siendo feos se consideran guapos. Sí, porque las palabras que pronunciamos, mis hermanos, van a tener un efecto, ya sea positivo o negativo, sobre nuestras vidas. Y por favor, no me malinterpreten, no estoy hablando de superación personal ni nada por el estilo, no. Por eso le estoy dando respaldos bíblicos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante que tú y yo cuidemos bien qué palabras estamos usando. Papás, escúchame por favor. ¿Quieres que tu hijo tenga buenas calificaciones? Dile a tu hijo, tú eres muy inteligente. Hijo, saliste a tu papá. Dígale de esa manera y va a ver cómo las palabras que salgan de sus labios van a dirigir a su hijo. Lo van a guiar, le van a dar dirección. Pero si usted mamá le dice, eres igual de flojo que tu papá, ¿sabe qué va a hacer su hijo? Eso, flojo. Las palabras. Si eso influye en los demás, ¿cuánto más sobre nuestra vida? ¿Cuánto más sobre nuestra vida? Es muy importante que cuidemos las palabras que salgan de nuestros labios. Mujeres, de esas 20,000 palabras, ¿cuántas palabras son de bendición? ¿Y cuántas palabras son de esa? Te lo dije. ¿Cuántas palabras son esa de bendición? ¿Cuántas mujeres están? Dios mío. Cuidemos las palabras que pronunciemos, mis hermanos, que estemos hablando en nuestras vidas. Cuidemos las palabras. Mujeres, cuide qué palabras salen de sus labios cuando viene llegando su esposo. No le diga, ¿ya llegaste? A decir, ya llegaste. ¿Qué palabras salen de sus labios? De la misma manera, varones, cuide qué palabras usa para dirigirse a su esposa. No sé, estoy seguro que todos hemos escuchado esta frase que dice, es que las palabras duelen más que los golpes. No sé si usted ha escuchado eso. Ahora tampoco estoy diciendo, bueno, pues mejor golpéela. No, tampoco. Tampoco estoy diciendo eso. Sí. Tampoco estoy diciendo eso. Pero sí es muy importante que cuidemos, mis hermanos, qué palabras. Santiago decía que a un animalito se le controla a través de la boca. Y es así, mis hermanos. Tenemos que cuidar qué palabras salen de nuestra boca. Mamás, cuide qué palabras usa para dirigirse a sus hijos. De todas las palabras que usa para dirigirse a su hijo, ¿cuántas de esas palabras son de bendición? ¿Cuántas de esas palabras son gritos? ¿Cuántas de esas palabras son ofensas, insultos? ¿Cuántas de esas palabras? Es que a veces como que nuestra boca reacciona más rápidamente que nuestra cabeza, ¿no?
Es que hablamos, ya decimos, "Ay, ¿por qué lo dije?" Porque no lo pensamos. Cuidemos, mis hermanos, qué palabras usamos para dirigirnos a nuestros hijos, para que se dirijan a su esposo, que se dirijan a su esposa. Alguien dirá, pero pastor, es que yo así soy. Pues por eso estoy compartiendo, para que ya no sea así. Por eso. Un consejo: cuando estemos enojados, no digamos una sola palabra. Porque a veces cuando estamos enojados, decimos palabras, insultos, que aun cuando pasan los años, esas palabras quedaron sembradas ahí. ¿Y cómo nos retractamos si ya lo dijimos? Por eso mi consejo, mis hermanos, y los que están en esta hora y los que están en la transmisión, cuando estemos enojados, no digamos palabras. Pero es que, pastor, ¿cómo le hago para desahogarme? Sálgase a la calle, camine 4, 5, 10 kilómetros y va a ver cómo se desahoga fácilmente. Sí, y si usted vive acá cerca, suba a Montalbán corriendo y va a ver cómo se desahoga fácilmente. Sí, hágalo. ¿Por qué cree usted que yo voy a caminar diariamente? No es cierto. No es cierto. No pronuncie palabras. No pronuncie palabras cuando está enojado, cuando está molesto. Todos nos enojamos en algún momento. Yo también a veces me molesto. Yo también a veces me enojo. No sé usted, a lo mejor usted puede controlarse, pero a veces nos enojamos todos. ¿O no es cierto? ¿Hay alguien que nunca se ha enojado? Para que lo hagamos enojar ahorita. Todos nos enojamos en algún momento. El problema, ¿sabe qué? No es el tema, pero quiero decirlo. No es pecado enojarse. Mira, pastor, no es pecado. Escúcheme, por favor. Escúcheme para que no me vaya a malinterpretar. No es pecado enojarse. Pecado es lo que hacemos con el enojo. Cuando nos enojamos, gritamos. Eso es gritería y es pecado. Cuando nos enojamos, insultamos. Eso es pecado. Cuando nos enojamos, ofendemos, decimos malas palabras. Eso es pecado. El Señor Jesús en una ocasión se enojó. Entró al templo. ¿Por qué? Porque habían hecho de ese lugar un mercado. Y en el aspecto de no tanto de vender, sino ya lo habían hecho como negocio. En otro momento hablaremos sobre eso. Nomás quiero mencionar esto. ¿Por qué? Porque no es pecado enojarse. Pecado es lo que hacemos a través del enojo. Todos tenemos un temperamento, una forma de ser. Todos tenemos una personalidad. Unos son más explosivos, otros son más pacientes. Todos nos enojamos de una u otra manera. El problema es cuando estamos enojados y empezamos a insultar, empezamos a ofender. Y más cuando somos pareja, esposo o esposa, porque nos conocemos y sabemos dónde más nos duele. ¿A poco no? ¿Cuántos matrimonios hay? Levante su mano. Ay, Dios mío. Puro soltero. Sí, ¿a poco no? ¿A poco no, hermana, mujer? Usted conoce a su esposo y sabe cómo poner el dedo en la llaga. ¿A poco no? Ahora no sabe. Sí, ¿verdad, hermanas? ¿Cuántas están acá? ¿Cuántas sinceras? Sí, nada más una. Las demás, vamos a orar por la mentira que hay. ¿Y a poco no? De la misma manera, hombres, ¿sabe usted, varón, qué cosas le molesta a su esposa? ¿A poco no? Conoce perfectamente a su esposa y dice, ya sé cómo hacerla llorar, ya sé cómo enojarla.
¿Por qué? Porque nos conocemos en matrimonio, en pareja nos conocemos. Por eso mi consejo es que cuando esté enojado, no diga palabra. No diga palabra. No pronuncie. Hasta que ya se calme, ahora sí, empiece a platicar. Ese es mi consejo. Porque las palabras le van a dar dirección a nuestra vida. ¿Cuántas malas palabras hemos usado en nuestra familia, con los hijos, que después decimos, ¿por qué lo dije? Pero pues ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Ya pronunciamos esas palabras y ahora ¿cómo las quitamos? No es como en la computadora cuando estamos escribiendo algo, decimos, esta no, le damos borrar, borrar, borrar y ya, no pasó nada. En la vida no es así. No se puede borrar eso. Por eso mi consejo es que cuidemos las palabras que pronunciemos. Amén. ¿Estoy siendo claro? Mateo capítulo 8, versículo 8. Mateo 8, versículo 8. Dice, es algo que compartíamos la semana pasada, y dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Lo compartíamos hace 8 días, este hombre le pidió a Jesús que sanara a su criado, pero ya estando cerca el Señor Jesús de su casa le dijo, ¿sabes qué? No soy digno de que entres bajo mi techo, pero dice, solamente di la palabra y cuando tú digas la palabra va a producirse sanidad sobre mi criado. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cuidemos mucho las palabras que pronunciamos, porque las cosas que no existen se producen cuando hablamos la palabra. Cuando las palabras que tú y yo pronunciamos tienen tal poder que se producen. Por favor, escúcheme, no me vaya a malinterpretar lo que quiero decir. Hay muchas cosas que no ocurren porque no lo hablamos. Decíamos hace un momento, ¿cómo recibimos la salvación? Creer en el corazón, pero cuando hablamos, confesamos, se produce la salvación sobre nuestras vidas. De la misma manera, hay cosas que necesitamos de parte de Dios, pero necesitamos hablar, necesitamos decir, hablar la palabra de Dios, y cuando hablamos la palabra de Dios, las cosas suceden. Por eso le titulé a la palabra de hoy, el poder de hablar bien. Si tú dices, yo no puedo, soy un tonto, soy un burro, no sé cuántas cosas puedes decir, ¿sabes qué? Eso se está produciendo en tu vida, el no poder. Pero cuando tú dices, sí puedo, es cuando se produce las cosas en tu vida también. Si tú te encuentras en esta tarde en una situación difícil, ya sea laboral, familiar, y tú empiezas a hablar la palabra de Dios, las cosas se van a producir. Marcos 11:23 dice de esta manera, Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, oiga lo que dice, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho.
El contexto de este versículo dice que en una ocasión el Señor Jesús vio una higuera y se acercó para cortar unos frutos. Y cuando vio a que la higuera no tenía ningún fruto, la maldijo. Al siguiente día volvió a pasar el Señor Jesús con sus discípulos y los discípulos le dijeron al Señor Jesús: oye Jesús, la higuera que tú maldijiste el día de ayer se secó. Y fue cuando el Señor Jesús dijo: todo lo que tú digas, lo que hables, eso va a ocurrir. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Papás, si tú le dices a tu hijo: tú no vas a acabar una carrera, no va a ser profesionista. Pero si tú le dices a tu hijo: hijo, tú eres un inteligente, tú vas a ser un profesionista, vas a terminar una carrera, vas a tener un buen trabajo, vas a tener una empresa, vas a tener un buen empleo, ¿sabes qué va a pasar? Eso va a ocurrir. Lo que tú y yo mencionemos, eso va a pasar. Lo que tú y yo hablemos, eso va a ocurrir. Amén. Eso va a ocurrir. Yo te digo en esta hora, ¿qué palabras has pronunciado en tu vida? Creo que es tiempo que cambiemos nuestro lenguaje. La mayoría de los que estamos aquí venimos a los pies de Cristo, unos en la etapa de la juventud, otros ya adultos, y traemos una forma de hablar, traemos un lenguaje. Y cuando venimos a los pies de Cristo, ¿qué pasa? ¿Ese lenguaje cambia? No, eso es un proceso. Pero ese cambio ocurre cuando tú y yo estamos dispuestos a cambiar. Mujeres, de las 20,000 palabras que tú hablas, ¿cuántas palabras son de bendición? ¿Cuántas palabras son para edificar? Me dice: pastor, 1,000. Pues hay que cambiar las otras 19,000. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. ¿Cuántas palabras de las que hablas son grosería, son en albur, son en doble sentido? Bueno, por si acaso alguno de ustedes todavía habla así. ¿Cuántas palabras de esas que tú hablas con tu esposo, con tu esposa, son insultos? Ay, ¿quieres que cambie? Pero si estás insultando. ¿Quieres que ella cambie? Pero si estás insultando. ¿Cuántas palabras que salen de tu boca son para platicar, ponerse de acuerdo? ¿Y cuántas de esas son para ofender? Es que, pastor, es que tenemos que corregir esto, sí, pero no ofendiendo. Es que yo así hablo, por eso estamos compartiendo esto, para que ya no hables así. ¿Estoy siendo claro? Porque las palabras que hablemos a través de nuestros labios van a producir las cosas, ya sea cosas buenas o cosas malas. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Marcos que todo lo que digamos, Marcos 11:23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que habla, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. ¿Sabes qué? En Génesis capítulo 1, así nos dice la Biblia, que Dios hizo la creación. Yo sé que varios de ustedes ya lo saben. Para los que no saben, por favor, ténganme paciencia, pero me dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, dice, y dijo. Otras versiones dice, y habló Dios, sea la luz, y fue la luz.
¿Qué dice? Y dijo Dios, habló. Versículos más adelante, versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión. Luego dijo Dios, habló el Señor, haya expansión. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas. Pero dice, dijo. Así hizo el Señor la creación. ¿Cómo? Hablando a través de las palabras. Así se produjo, así se hizo la creación. Cuando tú y yo hablamos, se producen las cosas, ya sea para lo bueno o para lo malo. Por eso yo preguntaba, de las 20,000 o de las 7,000 palabras que hablamos, ¿cuántas de esas palabras son para bendición? ¿Cuántas de esas palabras son insulto? Pero queremos que nos vaya bien. Queremos y oramos. Sí. Está bien orar, no está mal, hay que orar. Pero también hay que hablar correctamente. Papás, si tienes un hijo que va mal en la escuela, escúchame, papás, si tienes un hijo que va mal en la escuela, empieza a hablar palabras correctas sobre tus hijos y vas a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar. Esas neuronas que estaban ahí estancadas, esas neuronas que estaban ahí dormidas, se van a poner a trabajar. Y ya no va a llegar con el 5, ya va a llegar con un 9, con un 10. ¿Por qué? Por las palabras que estemos hablando sobre ellos. Las palabras que están saliendo de nuestros labios. Tú te encuentras enfermo, tú te encuentras enferma, empieza a hablar palabra de Dios. Por eso el centurión le dijo al Señor Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente háblalo, Señor, porque cuando tú hablas, los milagros ocurren. Es así, las palabras. A veces nos enfocamos a orar y no está mal, hay que estar orando y pidiéndole a Dios, sí, pero también otra cosa que ayuda para que ocurran los cambios es la palabra que estemos usando. Cuando hay algunos hijos que son muy rebeldes, papás, acércate con tu hijo. Háblale y dile, hijo, te quiero mucho, te amo. Ya lo sabe, pues si le doy de comer. No, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Pero pastor, si ya tiene casa, ¿qué más puede pedir? Sí, pero tenemos que hablarlo. Y vas a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar. Empecemos a hablar palabras correctas. Ya para terminar, quiero que vaya conmigo a Ezequiel. Capítulo 37. Un profeta de Dios tuvo una visión y me llama la atención cómo fue esta visión. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Y con esto terminamos y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tuvo esta visión este hombre, el profeta Ezequiel, tuvo esta visión, dice que en el espíritu del Señor lo lleva a un valle de huesos secos. ¿Ha visto esos valles? A lo mejor no de forma presencial, pero a través de algún video. Estaba un valle de huesos secos, no frescos, secos.
Y ahí el Señor le pregunta a Ezequiel y le dijo: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le contesta al Señor y le dice: Señor, tú lo sabes. Versículo 4: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Esta palabra profetizar, no sé si nos puedes poner en NBI, Alicia. Dirán: pero es que es para profetas, pero estaba profetizando. En otras versiones dice de esta manera. Dice: entonces me dijo, profetiza. ¿Es NBI o NTV? Por favor, o lenguaje actual, si nos puedes poner, Alicia. Esta palabra profetizar, ¿sabe qué es? Simple y sencillamente hablar. Hablar. ¿Quiere moverse usted en el ministerio profético? Tiene que empezar a hablar sobre las cosas que no son como si fuesen. Ahorita explico más esto. ¿Quiere usted moverse en lo profético? Tiene que empezar a hablar las cosas que no son como si ya fuese. ¿Alguien se encuentra enfermo? Tenemos que empezar a hablar y decir: eres sano en esta hora. ¿Qué estoy haciendo? Estoy profetizando, declarando una palabra de parte de Dios. Eso es profetizar. Y fue lo que pasó con Ezequiel. Con Ezequiel, que le dijo Dios, versículo 4: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Y dije: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. El Señor le dice a Ezequiel: habla, profetiza a esos huesos secos y diles: así dice Jehová, ustedes vivirán. Dice versículo 7 que mientras él hablaba, o como dice Reina Valera, profetizaba, empezaban a ocurrir los cambios. Hay muchas cosas sobre nuestras vidas, mis hermanos. Escúcheme por favor lo que voy a decir. Escúcheme. Hay muchas cosas sobre nuestras vidas que están detenidas. Hay muchas cosas sobre nuestras vidas que hay puertas cerradas. Hay muchas cosas sobre nuestras vidas que todavía no hemos visto nada. ¿Y sabe por qué? Porque esas cosas están esperando que alguien les hable, que le diga a esa puerta: te abres en el nombre de Jesús. Que le digas a esa enfermedad: te vas en el nombre de Jesús. Que le digas a ese problema: se resuelve en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que se necesita. ¿Lo tienes? Eso es lo que se necesita. Hablar la palabra. Pero si decimos: ay, ¿quién sabe si Dios me quiera sanar? ¿Quién sabe si Dios quiere ayudarme? ¿Quién sabe si Dios me quiera bendecir? No, eso no funciona. Eso no sirve. Cuando empezamos a hablar la palabra es porque le estamos creyendo a Dios. Es porque le estamos creyendo a Dios. Dice de esta manera: así que yo anuncié el mensaje como me dijo de repente. Y dice: mientras yo hablaba. Ezequiel dijo esto: mientras yo hablaba a esos huesos, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. ¿Cuándo empezaron a unirse esos huesos? Cuando Ezequiel empezó a hablar. Pero si Ezequiel hubiera dicho:
Ay, Señor, ¿quién sabe? Mira, este hueso ya se está desmoronando. Mira, este hueso, ¿quién sabe? Encontré nada más una pierna, la otra, ¿quién sabe? No, no se puede, Señor. No fue así. Dice que él, mientras hablaba, los huesos, imagínense, empezaron a juntarse hasta formarse el esqueleto. ¿Cuándo? Cuando él lo empezó a hablar. ¿Sabes por qué muchas veces ahí está esa enfermedad? Porque no le hemos hablado a esa enfermedad. Decimos, en el nombre de Jesús te vas. Te vas. ¿Sabes por qué hay ese problema muchas veces? Porque no le hemos hablado. ¿Sabes por qué esas puertas están cerradas todavía? Porque no le hemos hablado a esa puerta. Decimos, te abres en el nombre de Jesús. Te abres en el nombre de Jesús. La persona que vino a compartir con los jóvenes el día de ayer, hablaba con él y me decía, pastor, cuando yo inicié en mi empresa, no tenía un solo peso. No tenía dinero. Ya me habían autorizado, me habían dado el permiso. Ya tenía el permiso, tenía el papel. Ya tenía el papel por escrito en la cual me autorizaban crear mi empresa, ya tenía. Pero decía, pero ahora, ¿cómo lo he hecho andar? Necesitaba dinero y no tenía dinero. No tenía dinero, pero Dios puso los recursos y ahora tengo mi empresa. Es así como funcionan las cosas. Por eso un hombre, una persona que es pesimista en las cosas de Dios nunca va a recibir nada. Una persona que es negativa en las cosas de Dios nunca va a recibir nada. Una persona que a todo le encuentra el lado negativo nunca va a recibir nada. Porque las cosas se reciben por fe, pero también hay que hablar por fe y en fe. Es así como se reciben las cosas. Es así. Tenemos que trabajar en nuestra fe, pero hablar lo que hizo Ezequiel. Le habló los huesos y dice, mientras yo hablaba, se escuchó un traqueteo, dice, no sé qué versión es, si lenguaje actual o NTV, se escuchó un traqueteo, dice, y todos los huesos empezaron a unirse hasta formar el esqueleto. ¿Nos puedes poner el versículo que sigue en esa misma versión, Alicia, por favor? Mientras yo hablaba, dice en el Reina Valera, mientras yo profeticé. Eso es profetizar, hablar. Eso es profetizar, hablar la palabra. Eso es profetizar, hablar, decir lo que Dios dice en su palabra. Eso es profetizar, mis hermanos. Y dice el versículo que sigue, mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Versículo 9 dice, luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di esto. Esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en esos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Versículo 10. Así que yo anuncié el mensaje que Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida. O sea, esos huesos secos estaban ahí, pero mientras Ezequiel hablaba, Dios iba haciendo las cosas. Mientras Ezequiel hablaba, Dios iba respaldando cada palabra que Ezequiel pronunciaba. Es así como funciona nuestra vida espiritual. Es así como funciona nuestra vida espiritual. Es así como funciona. Tenemos que hablar la palabra, soltar la palabra. Si tú tienes una mente pesimista, negativa,
habla la palabra, aun cuando tu mente esté diciendo una cosa, tú aprende, empieza a hablar la palabra y vas a ver que tu palabra va a cambiar tu mente. Así funcionan las cosas espirituales. Si cambiáramos nuestro lenguaje, mis hermanos, otra cosa sería nuestras vidas. Si cambiáramos nuestra forma de hablar, otras cosas empezarían a ocurrir sobre nuestras vidas. Solamente cambiando nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Simple y sencillamente porque Dios está con nosotros. Por eso mismo necesitamos cambiar nuestra forma de hablar. Y cuando tú y yo hablemos, es Dios usando nuestra boca para traer los cambios que Él quiera hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo. La forma de hablar. Usted ha orado por sus hijos. Ok, está bien, pero ahora háblele a sus hijos. Pero ya no los insulte, ya no los ofenda. No, háblele diferente ahora. Si su hijo va mal en la escuela, dile: hijo, a partir de hoy vas a ser una persona, vas a tener mejores calificaciones. Tú eres un hijo, un niño muy inteligente, una niña muy inteligente. Si su hijo es rebelde, háblele. No diga: saliste a tu padre, saliste a tu madre. No, no le hable así. No le hable así. Hijo, yo sé que tú eres muy rebelde, pero yo sé que Dios va a cambiar tu vida a partir de hoy. Jóvenes, ¿a poco no les gustaría que sus papás les hable eso de esa manera? ¿Cuántos jóvenes hay? Levanten su mano. ¿No les gustaría que sus padres les hablaran de esa manera? ¿A poco no? Sí, la forma de hablar. ¿Por qué no hacemos algo en esta hora? Vamos a hacerlo de forma simbólica con los hijos, pero no solamente se aplica a los hijos, sino se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué no llama a sus hijos y dígale: hijo, tú eres muy inteligente, tú eres muy listo? Y no se trata de hacerlo sentir bien, no, se trata de que a través de nuestras palabras los cambios van a empezar a ocurrir en nuestros hijos. Amén. No se trata de solapar o alcahuetear lo que están haciendo, no. Se trata de que a través de nuestras palabras los cambios van a empezar a ocurrir en cada uno de ellos. ¿Lo quiere hacer? Póngase de pie y llame a sus hijos en esta hora. A lo mejor usted no tiene problemas con sus hijos, pero a lo mejor es en el trabajo, o a lo mejor es problema matrimonial. A lo mejor es un problema en el trabajo, o a lo mejor es en matrimonios. Es tiempo que cambiemos nuestra forma de hablar. Es tiempo que cambiemos nuestra forma de expresarnos. Y vuelvo a repetir, no se trata de alcahuetear o hacer sentir bien a nuestros hijos, no. Se trata de que cuando hablemos las palabras van a empezar a producirse esos cambios, porque la palabra que estamos hablando van a traer ese efecto sobre nuestros hijos. Amén. Las palabras que hablemos van a producir. Cuando Ezequiel le habló a los huesos secos, empezó a ocurrir ese cambio. Mientras él hablaba, dice que ocurrieron los cambios. Mientras usted le habla a sus hijos, va a ocurrir esos cambios. Amén.